Detén lo que estás haciendo y mira esto con atención. Lo que ves en pantalla no es un simulacro, ni el tráiler de una película apocalíptica. Es el inicio del año más peligroso en la historia de la humanidad. Mientras tú y yo nos preocupamos por la inflación o las elecciones locales, en este preciso segundo, una supercomputadora en el subsuelo de Virginia y un laboratorio blindado en Shenzhen acaban de tomar una decisión que va a cambiar lo que comes, en qué trabajas y cuánto vale tu dinero. Olvida los tanques, olvida los misiles, la batalla ya comenzó. Es invisible. La dirigen solo dos hombres con visiones del mundo completamente contrapuestas entre sí. Donald Trump y Xi Jinping. Ya no se trata de quién vende más autos o quién controla el petróleo de Medio Oriente. La meta final es la inteligencia artificial general. El primero que la consiga tendrá el poder de hackear cualquier ejército, quebrar cualquier economía y sacar de la existencia el sistema democrático occidental en una tarde. No habrá un segundo lugar. El que pierda será sacado de la historia. Pero aquí está la trampa que los medios de comunicación masivos no te están contando. La carrera acaba de dar un giro aterrador debido a un componente secreto que nadie estaba vigilando. Uno de los dos líderes acaba de activar un interruptor que podría apagar a su rival con solo presionar un botón. Sube el volumen y no parpadees, porque en los próximos minutos vas a descubrir el plan maestro de la Casa Blanca, la fortaleza oculta de Pekín y cómo este conflicto va a cambiar tu vida mucho antes de lo que imaginas. Bienvenido a la batalla final por el futuro. Para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, debemos mirar directamente a Washington. Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump no perdió ni un solo segundo. Él sabía perfectamente que la estrategia previa de contener a China mediante simples aranceles comerciales o bloqueos diplomáticos se había quedado corta. El juego había cambiado por completo. En sus primeros días de gestión, Trump firmó una orden ejecutiva histórica que dio vida al America's All Action Plan. Este es un potente mapa de ruta que tiene un objetivo explícito, sin filtros y sin diplomacia. La dominación global absoluta de los Estados Unidos en inteligencia artificial. La filosofía de Trump es tan simple como fuerte. Desmantelar de inmediato cualquier regulación ética, ley de privacidad o burocracia que frene el avance de empresas como OpenAI, Google, Anthropic o Microsoft. Mientras la Unión Europea colapsa en comités éticos y leyes de protección de datos que ralentizan su tecnología, Trump ha dado luz verde total para que el sector privado estadounidense corra sin frenos. Su argumento ante los generales del Pentágono es claro. Escucha esto. Si nos detenemos a debatir las reglas éticas de la IA, Xi Jinping nos adelantará por la izquierda y las reglas del nuevo mundo se escribirán en mandarín. Sin embargo, el dinero y los algoritmos no lo son todo. Para entrenar los supermodelos de lenguaje que controlarán las finanzas y los sistemas de defensa del mañana, se necesita algo que hoy escasea más que el oro: energía eléctrica masiva y semiconductores. Y aquí es donde la estrategia de Trump impactó de frente con la realidad geopolítica actual. Debido a la enorme inestabilidad en el Medio Oriente y los problemas constantes de bloqueos en las rutas marítimas clave, los costos energéticos globales peligraban debido a que se podía congelar el avance tecnológico. Pero Trump concretó una jugada que nadie vio venir. En lugar de depender del petróleo o el gas, aceleró la aprobación de reactores nucleares de última generación dentro de territorio estadounidense, con un único propósito: alimentar exclusivamente
los centros de datos de inteligencia artificial de Silicon Valley. Trump firmó un paquete de 4 órdenes ejecutivas diseñadas específicamente para eliminar la burocracia y acelerar la construcción y aprobación de reactores. El objetivo oficial es gigantesco: cuadruplicar la capacidad nuclear de Estados Unidos, es decir, pasar de unos 100 gigavatios a 400 gigavatios para el año 2050 y tener al menos 10 nuevos grandes reactores en construcción para el año 2030. Sí, has escuchado bien. Estados Unidos está reactivando e instalando energía nuclear dedicada única y exclusivamente a mantener despiertos los algoritmos las 24 horas del día. Trump está construyendo una fortaleza tecnológica independiente del resto del mundo. Pero mientras Washington blindaba su territorio, en Pekín, Xi Jinping observaba en silencio, sabiendo que él tenía un as bajo la manga, que Trump no podía comprar con todo el dinero del mundo. Un momento, si te gustan los análisis profundos, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperan? Continuemos. Crucemos el Océano Pacífico. Bienvenidos a Pekín. En el cuartel general del Partido Comunista Chino, el panorama es radicalmente distinto al de Washington. Xi Jinping no tiene que negociar con el Congreso, no depende de la buena voluntad de corporaciones privadas y no le importan las fluctuaciones de la bolsa de Nueva York. En China, la inteligencia artificial no es un negocio para hacer millonarios a unos jóvenes en Silicon Valley. Es un asunto de seguridad nacional y de supervivencia del régimen. Xi Jinping lo dejó claro en su última directiva estratégica. La inteligencia artificial es el eje transversal e innegociable para lograr la gran revitalización de la nación china y desplazar definitivamente a los Estados Unidos como la primera potencia global. A diferencia de Estados Unidos, donde las empresas tecnológicas sufren constantes demandas multimillonarias por distintos problemas y se enfrentan al rechazo de los ciudadanos que exigen privacidad, Xi Jinping posee una ventaja injusta que Occidente jamás podrá replicar: el control absoluto y biométrico sobre los datos de más de 1.400 millones de ciudadanos. En el universo de la inteligencia artificial, los datos son el combustible equivalente al petróleo en el siglo XX. Cuantos más datos tiene un modelo, más rápido aprende, más preciso se vuelve y mejor puede predecir el comportamiento humano. El ecosistema tecnológico chino, liderado por gigantes que operan bajo la sombra del Estado como Baidu, Tencent y Huawei, está devorando información a una escala colosal. Cada conversación, cada transacción financiera, cada movimiento físico en el metro y cada historial médico de la población china está digitalizado, clasificado y entregado directamente a los servidores del Ejército Popular de Liberación. Para Xi Jinping, la sociedad entera es un gigantesco laboratorio de pruebas. Mientras Occidente debate si una IA debe tener sesgos políticos, los ingenieros de Pekín están entrenando algoritmos diseñados para una sola cosa: la eficiencia absoluta y el control social. Pero Xi Jinping no es ingenuo. Sabe perfectamente que su imperio de datos tiene un talón de Aquiles estructural, una debilidad crítica que la administración de Donald Trump ha intentado explorar mediante acciones económicas devastadoras. China tiene los algoritmos, tiene la masa crítica de ingenieros y tiene los datos de 1.400 millones de personas. Pero le falta la pieza más difícil del rompecabezas: el hardware avanzado para procesarlo todo. Y es justo aquí donde esta carrera tecnológica se transforma en una lucha de espionaje sucio y silencioso.
Durante los últimos años, los medios de comunicación internacionales se han obsesionado con una sola narrativa: la empresa Nvidia y las sofisticadas máquinas de litografía que se fabrican en los Países Bajos y Taiwán. La estrategia inicial de Donald Trump se centró precisamente en eso: bloquear por completo la venta de estos procesadores de alta gama hacia el mercado chino. En Washington celebraban pensando que al cortar el suministro de estos microchips, congelarían de forma permanente la capacidad de Xi Jinping para desarrollar una IA militar. ¡Qué profunda ingenuidad! Una supercomputadora diseñada para entrenar inteligencia artificial general no solo necesita un procesador ultra rápido, necesita una memoria masiva con un ancho de banda descomunal para almacenar y remover los billones de parámetros que el sistema analiza en fracciones de segundo. Sin estos chips de memoria especializados, conocidos en la industria como HBM, los procesadores más potentes de los Estados Unidos quedan reducidos a pisapapeles extremadamente costosos. La administración de Donald Trump asestó una movida sísmica en los mercados globales al incluir en su lista de máxima seguridad a las joyas de la corona tecnológica de China: las empresas fabricantes de memoria CXMT y YMTC. ¿Por qué lo hizo de forma tan fuerte? Porque las agencias de inteligencia del Pentágono descubrieron algo verdaderamente aterrador: los chips de memoria que China estaba exportando de manera masiva e introduciendo económicamente en las cadenas de suministro de los servidores globales no eran simples componentes pasivos de almacenamiento. Al recibir actualizaciones de código remotas desde servidores ubicados en Pekín, estos chips tenían la capacidad oculta de transformarse en caballos de Troya digitales. Estaban diseñados para sabotear, espiar o congelar la infraestructura crítica de los Estados Unidos en caso de un conflicto. Xi Jinping estaba colocando sutilmente un interruptor de apagado dentro del cerebro informático de sus enemigos occidentales. Imagina la gravedad de la situación: un chip aparentemente inofensivo instalado en un servidor financiero de Nueva York o en un centro de distribución eléctrica en Texas, que de repente recibe una orden encriptada desde el otro lado del mundo para colapsar el sistema. Es por esto que la contraofensiva de Trump ha sido implacable. Una purga absoluta de cualquier componente tecnológico de origen chino en los servidores públicos y privados de Occidente. Pero Xi Jinping no se quedó cruzado de brazos. En una reciente reunión bilateral a puerta cerrada, el líder chino puso sobre la mesa un recurso crítico del cual depende toda la industria automotriz, aeroespacial y tecnológica estadounidense. Un recurso que obligó a Washington a frenar en seco y recalcular sus próximos movimientos geopolíticos. ¿De qué se trata? Lo vamos a descubrir a continuación. Mientras las corporaciones de ambos países dan todo en la batalla en el terreno comercial, en el ámbito de la defensa estratégica, la inteligencia artificial ya ha tomado el control absoluto del tablero. Hemos entrado formalmente en la era de la doctrina del Decent Peace o paz decente, un concepto clave integrado en la estrategia de defensa nacional de los Estados Unidos. Donald Trump ha sido muy claro con sus aliados de la OTAN y del Pacífico. La única forma efectiva de evitar que Xi Jinping ordene una invasión sobre Taiwán o tome el control total de las rutas del mar de la China meridional es demostrando una superioridad tecnológica tan aplastante que haga que cualquier acción militar china sea un error, que la disuasión gane. Y el nombre de esa superioridad es la autonomía militar.
Quiero que entiendas esto a la perfección. Ya no estamos hablando de los drones tradicionales que vemos en los noticieros, que son pilotados a distancia por un soldado sentado en una base militar en Nevada. Estamos hablando de enjambres compuestos por miles de drones submarinos, aéreos y terrestres que se comunican entre sí a la velocidad de la luz. Toman decisiones en cuestión de milisegundos y realizan acciones coordinadas de alta precisión sin necesidad de recibir una sola orden humana. El Pentágono ya está integrando modelos avanzados de inteligencia artificial para procesar millones de imágenes satelitales y llamadas interceptadas, logrando así predecir los movimientos tácticos del ejército chino horas antes de que los propios comandantes de Xi Jinping firmen la orden de actuar. Es un juego de ajedrez militar operado a escala cuántica. La tensión en el Pacífico ha alcanzado niveles tan críticos que el riesgo de un error informático es absoluto. Si un algoritmo de reconocimiento estadounidense interpreta de manera errónea el movimiento rutinario de un destructor chino y decide que una acción preventiva autónoma es la única opción para defenderse, pero hay previsiones para no tensar todavía más la cuerda. Es precisamente por esos hechos que detrás de los discursos de Trump y de la postura inflexible de Xi Jinping, delegaciones de alto nivel militar de ambos países se reunieron en Honolulu bajo el marco del Acuerdo Consultivo Marítimo Militar. El objetivo de la reunión fue desesperado: establecer líneas rojas tecnológicas urgentes. Ambas superpotencias llegaron a un acuerdo histórico. Bajo ninguna circunstancia se permitirá que una inteligencia artificial tome el control de los sistemas de lanzamiento nuclear. Incluso en la era más avanzada de las máquinas, el botón del juicio final seguirá requiriendo un dedo humano. Sin embargo, este equilibrio estratégico es extremadamente frágil, y el bloque liderado por Pekín está comenzando a mostrar quiebres internos que Trump planea utilizar para inclinar la balanza de manera irreversible. Para ver el desenlace inevitable de esta lucha digital, es fundamental levantar la mirada y observar las profundas grietas que están apareciendo en las alianzas globales de Pekín. Desde el exterior, Occidente suele percibir a China como un bloque monolítico, una superpotencia invulnerable que avanza de la mano de Rusia, quizás Irán y Corea del Norte. Pero la realidad interna es dramáticamente diferente. Xi Jinping se está enfrentando en su propio territorio a crisis estructurales masivas. Por ejemplo, un colapso del sector inmobiliario que ha destruido los ahorros de millones de familias. Una tasa de desempleo juvenil en máximos históricos y una crisis demográfica sin precedentes. Para Xi Jinping, la inteligencia artificial no es un lujo futurista, es su última carta de supervivencia para automatizar la economía de su país antes de que se quede sin trabajadores jóvenes que sostengan las fábricas. A esto se suma que la coalición de aliados de China muestra debilidades geopolíticas críticas. La reciente y sorpresiva visita de Xi Jinping a Pyongyang para reunirse con Kim Jong-un no fue una demostración de poder internacional, sino una clara señal de profunda ansiedad estratégica. Al ver que Rusia está comprando recursos militares y tecnología directamente de Corea del Norte, el monopolio de influencia absoluta que Pekín mantenía sobre la región asiática se está fragmentando notablemente. Donald Trump, fiel a su estilo de negociación fuerte, está aprovechando cada una de estas fisuras.
Su estrategia actual consiste en arrinconar económicamente a los eslabones más débiles de esta cadena, aislando por completo a China de los mercados internacionales. Pero dentro de todo ese juego político hay hechos muy claros que vamos a analizar aquí mismo. Porque ciertamente hay tensión entre los Estados Unidos y China. Pero Trump ha jugado una vez más las cartas y ha emprendido un viaje a China. Sí, para reunirse nada más y menos que con el presidente chino, con el líder chino Xi Jinping. En ese contexto ha llamado de forma importante la atención un hecho que aquí vamos a destacar. Y es que ha sido acompañado por una extensa delegación. Sí, Trump ha viajado acompañado de una extensa delegación con preponderancia e importancia en el sector de la inteligencia artificial. Eso es un hecho claro. Trump le ha ofrecido a China hacer negocios, colocar al empresariado con varias concesiones a su favor. Por ejemplo, el retiro del apoyo directo de China a Irán. Es decir, China se aleja de Irán para que ésta quede como un paria frente a los intereses norteamericanos. Por la importancia energética, se facilita la viabilidad para la reapertura del estrecho de Hormuz. Es un juego estratégico, captar a un enemigo jurado a través de los negocios y el dinero y lograr también, por supuesto, objetivos geoestratégicos como el distanciamiento entre China e Irán. Porque Trump durante esta visita oficial a Pekín estuvo respaldado por una comitiva, por ejemplo, de 17 de los líderes empresariales más influyentes de Estados Unidos en el ámbito de la tecnología y la inteligencia artificial. El peso de la delegación recayó en figuras como Elon Musk, que representa que Tesla, SpaceX y XA, inteligencia artificial, y Jensen Huang, Nvidia, más inteligencia artificial. Ellos viajaron en el avión presidencial para abordar temas cruciales de hardware y software avanzado. A ellos se sumaron directivos de la talla de Tim Cook, de Apple, Cristiano Amon, de Qualcomm, Shanghai Mehrotra, de Micron, y Dina Powell, de McCormick, es decir, Meta, consolidando un frente que abarca desde la fabricación de microchips de última generación hasta las plataformas digitales más utilizadas del mundo. Para complementar este despliegue tecnológico, la comitiva incluyó a los máximos representantes del poder financiero y de la industria pesada estadounidense. El sector bancario y de inversiones estuvo encabezado por titanes de Wall Street como Larry Fink de BlackRock, Stephen Schwarzman de Blackstone, David Solomon de Goldman Sachs y Jane Fraser de Citigroup, mientras que la infraestructura global fue representada por los directores ejecutivos de Boeing, General Electric Aerospace, Visa y Mastercard. Con este imponente grupo, la administración estadounidense buscó proyectar ante Xi Jinping una posición de máxima fuerza, dejando claro el dominio que sus corporaciones mantienen sobre la economía y el futuro de la inteligencia artificial, y brindándole una mano a Xi Jinping para atraerlo al sector de hacer negocios juntos. El frente tecnológico que respaldó a Trump estuvo liderado, como ya te lo he comentado, por Nvidia y XA, cuyos directores ejecutivos Jensen Huang y Elon Musk viajaron con Trump para establecer un papel crítico, directo y por supuesto central en la carrera digital. Nvidia recuerda que fabrica las codiciadas tarjetas gráficas, es decir, las CPU, que sirven como el motor indispensable para entrenar cualquier inteligencia artificial avanzada, mientras que XA desarrolla modelos de lenguaje punteros como Grok para competir directamente en la frontera del software. A este bloque se sumaron, por ejemplo, Qualcomm y Micron Technology, empresas vitales para el hardware que diseñan los procesadores móviles y las memorias de alta velocidad necesarias para realizar y concretar la IA en dispositivos cotidianos. Finalmente, la delegación se completó con Apple, que está desplegando su propio ecosistema de funciones inteligentes, Apple Intelligence,
en cientos de millones de teléfonos y además está Meta, el gigante de las redes sociales que lidera el desarrollo de la IA de código abierto a nivel global con sus modelos Java. Pero adentrémonos en esto con la profundidad que amerita, queridos amigos. Exactamente, como vemos esta acción, el presidente Trump ha recurrido a grandes empresarios y jefes de corporaciones norteamericanas para ir a China, atraer a China hacia su eje, realizar negocios, dar y buscar un nuevo entendimiento comercial entre ambos países, logrando así, por supuesto, aislarlo de factores como Irán. Lo interesante acá es que justo días después de esa reunión en China, Xi Jinping se reunió con Vladimir Putin. Es decir, Putin viajó a China quizás buscando ahora un nuevo entendimiento con China para que ponga como intermediario en su relación con los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que se avanza o se intenta avanzar en Ucrania. Un tema que se ha ralentizado, que está realmente en un fango del que no puede salir. Y Putin busca su alianza con Xi Jinping, retomar ese contacto, esa relación con los Estados Unidos utilizando a Xi Jinping como intermediario. Pero no solamente ha sido la reunión con Vladimir Putin, porque también Xi Jinping se ha reunido hace poco con el mandatario, con el dictador norcoreano. Sí, justamente lo que aquí hemos referido. Estamos ante un movimiento constante de los actores internacionales. Aquí, hace solo unos meses, hablamos del Acuerdo Yalta 2.0, un tema interesante que nos llama mucho la atención. Hablamos de ese plan estratégico para lograr compartirse el mundo, las grandes potencias marcando sus puntos de influencia. Ahora, la pregunta sería, ¿no estaremos ante una etapa o una fase de ese Acuerdo de Yalta 2.0, donde, por ejemplo, Estados Unidos se concentra en esta parte del mundo, es decir, mantiene su influencia en actores vitales y recupera centros estratégicos que antes habían sido fundamentales para China, ejemplo, Venezuela, Cuba e incluso Nicaragua, mientras que China se acerca cada vez más a Taiwán. Trump ha corrido un paso más adelante con respecto al tema de Taiwán, y sus declaraciones así lo han demostrado, mientras que China mantiene el ojo concentrado, dirigido en Taiwán. Es decir, son muchos temas y aquí, por supuesto, vale la interpretación y el análisis que estamos realizando. ¿Qué está de trasfondo en todo esto? ¿Cuál es la necesidad de Trump de buscar establecer esta nueva alianza y rendir a China ante las grandes corporaciones de los Estados Unidos? Hacer negocios, invertir en China, lograr mayor inyección de capitales e inversiones de frente con las grandes corporaciones y empresas estadounidenses. Eso es lo que ahora mismo estamos viendo. La feroz carrera por el dominio de la inteligencia artificial entre Donald Trump y Xi Jinping no es una simple competencia comercial por ver quién vende más tecnología o quién desarrolla el software más popular del año. Esa batalla se mantiene a pesar de los acercamientos, porque es la batalla definitiva que va a redactar el próximo capítulo de la evolución de la historia humana. El líder y la nación que logren alzarse con la victoria en esta carrera no solo controlará los flujos de los mercados financieros o el despliegue de los ejércitos autónomos. Tendrán en sus manos la estructura misma de la verdad, el acceso a la información y el pensamiento global de las próximas generaciones. Estados Unidos de Trump están apostando el todo por el todo a la velocidad salvaje de sus corporaciones privadas y a la eliminación total de cualquier traba regulatoria. La China de Xi Jinping
Apuesta por la disciplina de hierro del control estatal centralizado y una marea interminable de datos biométricos. Ambos hombres saben perfectamente que el tiempo se está agotando y que los próximos meses serán absolutamente decisivos para inclinar la balanza del poder mundial de manera irreversible. Pero la pregunta verdaderamente importante el día de hoy no es qué se decidirá en los pasillos de Washington o en los despachos de Pekín. La pregunta fundamental es para ti. Y has seguido este análisis hasta el final. En este nuevo orden mundial inevitable, donde las decisiones más cruciales de la humanidad serán tomadas por algoritmos, ¿quién prefieres que tenga la llave de control de tu futuro? ¿La visión capitalista y desregulada de Donald Trump? ¿O el control absoluto, social y estatal de Xi Jinping? Déjame tu opinión en los comentarios, que los leo a todos. Abramos el debate de manera seria sobre las grandes transformaciones que está impulsando la inteligencia artificial. Es importante estar presente, porque el mundo cambia día a día y, por supuesto, dentro de esos cambios somos protagonistas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.